Bienvenido y bienvenida. En esta sesión continuamos con los tips y los consejos para poder contestar la guía de examen para la certificación CSWA de SolidWorks. En esta sesión trabajaremos con la siguiente sección del modelado, que sería la parte intermedia, donde vamos a editar y vamos a agregar operaciones dentro del modelo. En este caso, de la guía de examen, estamos con la pregunta 5 y la pregunta 6. La pregunta 5 es la parte intermedia y la pregunta 6 sería la parte avanzada, donde nuevamente vamos a utilizar otras herramientas para poder contestar de manera correcta esta guía de examen y que te sirva como práctica para la certificación real. Bien, entonces, bueno, la pregunta 5, observamos aquí que tenemos otras vistas, tenemos el mismo modelo, pero tenemos algunas operaciones extras. Las vemos aquí en estos planos que nos están dejando y vamos a ver qué es lo que nos solicitan en esta pregunta número 5. Me dice que modifique la parte dentro de SolidWorks, mismas características que las preguntas anteriores, y me dice usa la parte que hiciste de manera previa y modifica removiendo el material y también cambiando algunos de sus parámetros. Los parámetros aquí no los da, son de 86, 58 y 44 y nos pide que calculemos la masa de este modelo con estas operaciones y esos parámetros nuevos. Entonces, bueno, regimos, esto lo guardamos como la pregunta número 4. Entonces lo que vamos a hacer es modificar primeramente los parámetros. Entonces nos vamos a ir a ecuaciones, vamos a cambiarlo a 86, vamos viendo cómo se va modificando, 58 y finalmente 44. Bien, entonces ya que establecimos los nuevos parámetros, las nuevas dimensiones, vamos a empezar a construir o a crear las nuevas operaciones. Observamos que tenemos un círculo pasante que debe tener un diámetro de 11 milímetros y debe estar a 14 con respecto a estas aristas. Entonces vamos a crear esa operación en esta cara. Control 1 para ponerla frente a nosotros. Entonces trazamos este círculo en esta sección. Luego posteriormente lo vamos a acotar 11 y con respecto a estas aristas debe estar a 14 y con respecto a esta otra arista debe estar a 14 también. Vamos a darle clic y clic. Entonces de esta manera quedó definido. Salimos de nuestro croquis y vamos a hacer una operación de corte en la opción por todo, porque es un orificio pasante. Bien, una vez que ya tenemos esta primera operación, vamos a observar que ahora debemos de generar o quitar este material. Estas dos secciones deben de quedarnos de esta manera bajo estas regiones. Por lo tanto, también vamos a trabajar nuevamente sobre esta cara. Control 1. Y lo primero que vamos a hacer es trazar la línea, esta vertical que tenemos aquí. Y luego vamos a trazar la otra línea que parte de este punto hacia este lado. Esta se define porque estamos tomando este punto de referencia. Posteriormente vamos a acotar con respecto a este punto un valor de 52 de acuerdo a lo que es aquí, a este boceto que estamos viendo. Esta debe tener 19, pero como justamente es la distancia que tenemos aquí, por eso tomamos como referencia este punto. Entonces, para hacerlo más rápido, vamos a convertir entidades, vamos a convertir lo que sería toda esta sección para poder tener la región y utilizarla para realizar la operación de corte. Entonces seleccionamos todas esas aristas y lo que vamos a hacer ahora es recortar para que queden nuestras regiones completamente definidas. Recortamos aquí estas dos partes
y luego estas dos partes de aquí. Entonces aquí en esta sección ya tenemos esta primera región completamente definida. Ahora, bueno, vamos a recortar también en estos otros dos puntos y ya tenemos nuestra siguiente región también completamente definida. Aquí nos hizo falta una, no me había fijado, entonces simplemente vamos a cerrar estos dos puntos y con eso definimos. ¿Cómo sabemos cuando ya está definida y cerrada una región? Se pone en un color gris que nos indica que ya está cerrado. Entonces salimos del croquis y debemos de recortar hacia la parte interna un valor de 19. Entonces seleccionamos instrucción de corte 19 milímetros y aceptamos la operación. Entonces ya tenemos aquí la siguiente operación de edición. Continuando con los planos, nos vamos a dar cuenta que debemos de tener aquí una separación de 12 y una instrucción de corte de 24 que está dada por esta región. Lo que vamos a hacer aquí es agregar una geometría de referencia, un plano con respecto a esta cara que esté de manera invertida y un valor de 12. ¿Para qué? Pues para conservar justamente este espesor que nos están solicitando en esta sección. Aceptamos y a partir de aquí vamos a crear un croquis nuevo en este plano. Control 1 y después este mismo plano lo vamos a ocultar para que trabajemos más fácil. Entonces en esta sección debemos de tener esta sección curva, esta sección circular, y si observamos aquí el centro de este círculo de radio 41 debe tener la misma relación de verticalidad con este punto o esta línea, y este otro punto debe estar a 36 con respecto a esta arista. Todo lo que vamos a hacer es crear el círculo, nos vamos a llevar la referencia o igual lo podemos trazar así de manera libre. Después seleccionamos este punto y el punto del origen del círculo para agregar la relación vertical. Luego vamos a convertir en entidades nuevamente estas secciones. Hay que tener cuidado de seleccionar únicamente las aristas. Si seleccionamos la cara tendremos que eliminar más elementos. Bien, una vez que ya proyectamos o convertimos entidades, vamos a recortar las secciones que no forman parte, que serían esto y esto. Finalmente ya tenemos la región, si se fijan aquí ya lo tenemos, pero falta que quede definida. Para definirla vamos a agregar la cota de esta arista a este punto, debemos de tener una distancia de 36 y finalmente el círculo debe tener un radio de 41. Y con esto definimos la región. Salimos del croquis y extrusión en modo corte, una distancia de 24 milímetros. Y con eso terminamos las operaciones de esta pregunta número 5, de la cual nos pide que calculemos la masa. Por lo tanto, nos vamos a ir a calcular propiedades físicas 628.18. Entonces aquí vamos a agregar masa igual a 628.18 gramos. Esa es la respuesta de la pregunta número 5. Continuamos entonces con el modelado. Es que damos que este es el modelado intermedio. En la pregunta número 6, que sería el modelado avanzado, de acuerdo a esta guía, observamos que debemos agregar esta especie de caja en esta cara, la cual debe tener un espesor de 1 milímetro en la parte frontal y en esta parte, en esta cara debemos también 1 milímetro, pero con respecto a esta parte
siguiente debemos de tener 12 milímetros de espesor. Es decir, estamos hablando ya aquí de un modelado avanzado. Y bueno, las características nos dice que tomemos como referencia el modelo anterior y únicamente agreguemos esos pocket, esas cajeras, de acuerdo a lo que se muestra. No son simétricas y nos dice aquí, considera, como no hay dimensiones especificadas, toma las de la pregunta 5, es decir, no vamos a modificar nada, lo único que vamos a hacer es agregar nuevas operaciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este pocket o esta cajera? Observamos que tenemos un espesor de 5 milímetros, perdón, de 1 milímetro en esta cara. Por lo tanto, aquí voy a utilizar, voy a seleccionar, mejor dicho, la cara. Voy a crear un croquis nuevo, control 1, y con la herramienta equidistancia simplemente selecciono la cara donde voy a trabajar, invierto la dirección y establezco el valor del espesor que quiero dejar, que es 1 milímetro. Entonces aquí ya tenemos la región. Vamos a salir del croquis, una operación de corte, y debemos dejar 1 milímetro con respecto a esta cara. Para ello entonces vamos a modificar el tipo de dirección. Vamos a seleccionar la opción equidistante a la superficie, selecciono esta cara y aquí establezco la equidistancia, que en este caso es el milímetro de espesor. Presiono Enter y justamente allí nos muestra que nos va a dejar ese milímetro de espesor. Aceptamos la operación y aquí ya tenemos esta primera edición. Luego tenemos que terminar el pocket de esta sección 12 milímetros con respecto a esta cara. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Ahora vamos a trabajar en esta cara interna, un croquis, y aquí vamos a convertir en entidad esta sección curva que me va a servir como referencia para poder crear el resto del croquis. ¿Qué es lo que voy a hacer? Necesitamos que tenga 1 milímetro de espesor, por lo tanto con la herramienta de equidistancia, como ya tengo 1 milímetro, simplemente acepto y posteriormente voy a convertir en entidades estas secciones, estas aristas y también esta otra arista de aquí. Cerramos. Esta arista no la puedo borrar, la que proyecté, simplemente la voy a poner como constructiva y ahora sí voy a recortar para dejar únicamente la región que necesito para generar la extrusión. Recorto estas secciones y estas secciones que quedaron libres las puedo eliminar. Entonces, una vez que tengo mi región lista, salgo del croquis y una extrusión en modo corte en la misma opción, equidistante de la superficie, pero ahora de esta cara, un valor de 12 milímetros. Aceptamos y aquí ya tenemos ese pocket en esa cara. Es todo lo que debemos hacer y sobre esto también nos pide que calculemos la masa de este elemento. Entonces, calcular propiedades físicas 432.58. Vamos a asignar entonces ese valor. Masa igual en 432.58 gramos. Y bueno, aquí como traemos todo de manera correcta desde el principio y hemos agregado las relaciones y las acotaciones adecuadas, pues no debemos de tener duda en los resultados que estamos obteniendo. Y bien, entonces esta es la manera como modelamos, en este caso, para el examen de certificación, la guía de examen, de acuerdo a estos ejercicios. La siguiente parte es el ensamble, la creación de ensamble, pero eso lo vamos a ver en otro video.